¿Alguna vez has dicho o hecho algo sin saber por qué, como si otra parte de ti tomara el control? ¿Y si te dijera que esa parte existe, actúa y se llama el inconsciente? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los conceptos más revolucionarios de la psicología, el inconsciente freudiano. Acompáñame a descubrir no solo qué es, sino cómo y por qué este concepto cambió para siempre nuestra forma de entender la mente humana. ¿Qué es el inconsciente según Freud? Aunque el término inconsciente ya circulaba en la filosofía y la literatura desde siglos antes, fue Sigmund Freud, a fines del siglo XIX, quien le dio un significado radicalmente nuevo. El psicoanálisis fue el primero que tomó en serio la existencia del inconsciente y le dio un contenido específico. En su obra La interpretación de los sueños, 1900, y luego en su artículo El inconsciente, 1915, Freud desarrolló la idea de que la mente humana no se reduce a lo que conocemos de forma consciente. Por el contrario, existe un sistema oculto, activo, que opera fuera de nuestro control y que influye profundamente en nuestra conducta, nuestras emociones y nuestras decisiones. ¿Por qué Freud propuso el inconsciente? Freud justificó la existencia del inconsciente por necesidad teórica y legitimidad lógica. Necesidad teórica. Observó que muchos fenómenos de la vida cotidiana, como olvidos, sueños, síntomas neuróticos o ideas repentinas, no podían explicarse únicamente desde la conciencia. Según sus palabras, si insistimos en que todo lo psíquico debe ser consciente, estos actos resultan incomprensibles. Pero si admitimos procesos inconscientes, todo cobra sentido. Legitimidad lógica. Freud argumentaba que, así como inferimos que otros tienen conciencia por lo que dicen o hacen, aunque no podamos leer sus pensamientos, también podemos inferir la existencia de procesos psíquicos no conscientes en nosotros mismos. No son otras conciencias ocultas, sino procesos que simplemente no están en la conciencia. ¿Cómo es ese inconsciente? ¿Qué lo diferencia de otros conceptos previos? Antes de Freud, algunos filósofos veían lo inconsciente como una zona de intuiciones vagas o emociones profundas. Freud, en cambio, propuso que el inconsciente no es solo lo que no es consciente, sino un sistema con reglas propias, lo que Freud llamó nuestro inconsciente, y es una instancia que influye activamente en la conciencia, que opera sin lógica, sin contradicciones, sin tiempo, que se manifiesta de forma indirecta, en sueños, lapsus, síntomas, chistes, olvidos. Como él mismo dijo en 1915, el inconsciente es la verdadera realidad psíquica. En su naturaleza más íntima, nos es tan desconocido como la realidad del mundo exterior. Veamos ahora la primera tópica, el mapa inicial de la mente. En su primera tópica, Freud dividió la mente en tres sistemas. El consciente, lo que percibimos directamente. Freud lo describía casi como la fachada del aparato psíquico. El preconsciente, contenidos que no están ahora en la conciencia, pero que pueden acceder fácilmente a ella. El inconsciente, núcleo de los deseos reprimidos, regido por lo que llamó proceso primario, sin lógica, ni tiempo, ni moral. El inconsciente opera bajo los principios de condensación. Ideas distintas se funden en una sola imagen o símbolo. Desplazamiento. Emociones de un contenido se transfieren a otro. Atemporalidad. Los recuerdos infantiles siguen vivos como si acabaran de ocurrir. Ausencia de contradicción. Dos ideas opuestas pueden coexistir sin conflicto. El paso del inconsciente al consciente está mediado por la represión, una especie de censura interna
que impide el acceso a lo inaceptable. ¿Qué hay en el inconsciente? Freud explicaba que no hay emociones puras ni instintos vivos en el inconsciente, sino representaciones, imágenes, recuerdos o símbolos que representan esos deseos. Los afectos, como el miedo o la culpa, en cambio, solo pueden ser conscientes. Por eso, cuando hablamos de culpa inconsciente, lo que hay reprimido no es el sentimiento en sí, sino su representación mental. Además, Freud veía el inconsciente como un archivo vivo de memoria, un almacén de experiencias pasadas, muchas de ellas infantiles, que siguen activas y determinan nuestra forma de reaccionar hoy. Pongamos un ejemplo. Una mujer sueña que olvida a su hijo en el supermercado. Al analizar el sueño, descubre que el día anterior sintió fastidio cuando el niño la interrumpía mientras trabajaba. El sueño, para Freud, no es simple ansiedad, es la expresión deformada de un deseo reprimido. En este caso, el deseo de estar sola, censurado por la conciencia. Este ejemplo refleja cómo el inconsciente no desaparece, sino que se disfraza. Lo reprimido regresa, pero disfrazado en sueños, síntomas o actos fallidos. La segunda tópica, una visión más compleja. En los años 20, Freud reformuló su teoría con una nueva estructura: el ello, el yo y el superyo. El ello contiene lo más primitivo, deseos, impulsos, sin moral ni lógica. Es enteramente inconsciente. El yo, parte consciente y parte inconsciente. Media entre el ello, el mundo real y el superyo. El superyo, heredero de las normas y prohibiciones. También puede contener aspectos inconscientes, como la culpa automática. Esta segunda tópica no reemplazó a la primera, sino que la complementó para explicar fenómenos más complejos: fobias, compulsiones, culpa inconsciente o el autosabotaje. ¿Por qué el concepto de inconsciente sigue siendo importante hoy? A más de un siglo de sus primeras formulaciones, el inconsciente de Freud sigue siendo un referente inevitable en psicología, filosofía, arte y cultura. Aunque algunas de sus ideas han sido revisadas o criticadas, su legado es inmenso. Nos enseñó que no somos completamente dueños de nosotros mismos. Explicó cómo los traumas, deseos y memorias siguen activos, aunque los olvidemos. Inspiró terapias, modelos literarios, análisis cinematográficos y hasta estudios de neurociencia que confirman procesos mentales no conscientes. Hoy, más que nunca, hablar del inconsciente es hablar de lo que nos mueve, sin que lo sepamos. El inconsciente no es un pozo oscuro ni un enemigo interno. Es parte de lo que somos, nuestra historia, nuestros deseos, nuestros fantasmas y también nuestras posibilidades de cambio. Conocerlo es empezar a conocernos de verdad. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otros conceptos del psicoanálisis te gustaría que expongamos. Hasta la próxima.